¿Y si Dios ya te llamó, pero tú todavía no te has preparado? ¿Y si el siguiente nivel de tu liderazgo no depende de más ganas, sino de más formación? Muchos de nosotros servimos con amor, con disposición, con entrega, pero servir bien también requiere fundamento, dirección y herramientas. Por eso nace el programa de entrenamiento para líderes. Un espacio diseñado para fortalecer tu vida espiritual, tu conocimiento bíblico y tu llamado ministerial. Es un proceso de formación de 3 años. Diseñado para acompañarte paso a paso, cada materia se desarrolla en 5 sesiones. Tendremos encuentros presenciales y espacios virtuales que nos permitirán profundizar. No es solo información, es transformación, es preparación para servir mejor. El programa está abierto a toda la iglesia, especialmente a quienes ya están sirviendo o sienten el llamado a hacerlo. Aprendamos juntos, caminemos juntos, sirvamos juntos. Porque en Confrasalitre somos familia. Querida familia, les recordamos que todos los días a las 7 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración por Zoom. El enlace se envía a través del WhatsApp de la iglesia. Los esperamos para compartir este momento de unidad y fe. En Confrasalitre somos familia. Querida familia, muy buen día. Espero que estén teniendo un buen domingo y un domingo donde puedan estar ejerciendo también su voto si esa fue su decisión. Estamos en este momento de manera virtual, pero igual seguimos unidos como una familia, porque la familia se constituye no por la cercanía física solamente, sino que va mucho más allá por la cercanía espiritual, emocional y, por supuesto, la relación familiar. Y hablando de esto, estamos en una serie que se llama Vamos Más Allá. Y el tema que hoy nos convoca está en Hechos 9, del 32 al 43, donde Lucas nos invita a ir más allá de los milagros. Más allá del milagro. ¿Cómo es esto de ir más allá del milagro? Me gustaría empezar preguntándote si tú, hoy, así como yo, como cada uno de nosotros, necesitamos un milagro o estamos esperando un milagro. Y me preguntaba porque muchas veces vivimos con la esperanza de que ocurra ese milagro. Por ejemplo, hoy domingo de elecciones podemos estar esperando un milagro a nivel político, ¿verdad? O quizá tú estás esperando un milagro de salud. ¿Cuántas veces esperamos algo así? No solo para con nosotros, sino para con nuestros seres queridos. A veces esperamos un milagro en lo económico, con una buena noticia, un buen contrato, una buena venta, algo que cambie o alivie quizás algunas de nuestras preocupaciones. Un milagro en lo emocional, una pareja, un milagro con los hijos, con las decisiones que ellos toman. Muchas veces andamos en la vida a la espera de un milagro. Y un milagro que inclusive vive en nuestras oraciones a Dios. Esta es una realidad del hombre y una realidad que encontramos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en los versículos del 32 al 43. Si tú y yo viviéramos en la ciudad de Lida, en la región de Jope, en la época de Hechos capítulo 9, probablemente año 36 después de Jesucristo, según algunos comentaristas, tú y yo viviríamos fascinados por lo que ocurrió ahí. ¿Y qué ocurrió? Ocurrieron 2 grandes milagros. El primero, un paralítico vuelve a caminar. Y lo segundo, una buena mujer que muere es resucitada, vuelve a la vida. Si tú y yo estuviésemos viviendo en esa época, para ti y para mí, esos serían milagros extraordinarios. Mucho más en una época donde situaciones como estas no tenían ningún tipo de solución. Hoy hay muchas circunstancias que pueden ayudar a que una persona con impedimento físico pueda caminar.
y en algunos casos hemos visto personas poder ser resucitadas en el último momento y volver a reaccionar. Pero en la época de Jesús, estas eran condiciones inalterables en todo el sentido de la palabra. Pero ¿qué quiso Lucas al registrar en el capítulo 9 2 milagros? Quiso que cuando tú y yo leyéramos esto digamos, ¡wow! Así como en Hechos 9, yo también quiero mi milagro. ¿Eso quería Lucas? Lucas quería que tú y yo digamos, yo quiero un milagro. ¿Dónde está el Pedro de esta época para pedirle que haga un milagro? Porque fue Pedro el que intervino en estos 2 milagros usado por Dios. Lucas nos está invitando a convertirnos en alguien que anhele más el tener un milagro. Yo creo que no. Yo creo que Lucas quiere invitarnos a ir más allá del milagro. Porque para Lucas, el milagro, ir más allá del milagro significa ver al milagro como aquello que apunta a Cristo y llama a otros a un encuentro con Cristo. O sea, no es solo el milagro, es más que el milagro. También quiere que aprendamos que el milagro afirma a la iglesia llamando a otros que no le conocen. Es decir, no solo es el milagro, es también su efecto en la iglesia y su efecto en otros que aún no conocen a Jesús. Una vez más que el milagro. Y Jesús y Lucas quiere que veamos que el milagro nos transforma y hasta rompe nuestros prejuicios. Es decir, una vez más, no solo el milagro, sino que Lucas nos invita a ir más allá del milagro. Entonces, ¿qué te parece si vamos al texto y empezamos a analizar este tema de ir más allá del milagro? De no pensar solo en nuestra sanidad física, en nuestra provisión a la necesidad que tenemos, sino de cómo nuestra oración puede ir reorientada a ir más allá del milagro. Analicemos el texto y que sea Dios el que nos hable. Vamos con el primer punto de nuestro bosquejo. El milagro apunta a Cristo llamando a otros. Hechos 9, del 32 al 35, dice así. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí, en Lida, conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Un pasaje hermoso porque empieza contándonos no de un Pedro siendo usado por Dios para hacer milagros. No, Pedro no está buscando milagros ni está buscando hacer milagros. Pedro está pastoreando. Y no está pastoreando en Jerusalén ni en Samaria como lo encontramos en textos pasados. Pedro sigue avanzando y ahora siendo enviado a la ciudad de Lida, a la región de Jope, de Sarón, para poder afirmar a las iglesias que ahora están allá, que ya conocieron a Cristo y que están en el proceso de comunicar a otros el mensaje de Jesús. Es decir, Pedro está en búsqueda de seguir afirmando a los creyentes, a los nuevos discípulos. Y en este reafirmar, de afirmar la fe, es que encuentra a un hombre paralítico hacía 8 años. Y esa condición, una vez más, es una condición que en el momento no tiene ninguna posibilidad de cambio con poderes humanos. Y en esa situación, Pedro pastoreando, encontrándose a este hombre, Pedro pronuncia unas palabras que tienen mucho que enseñarnos. Lo primero que dice es, Eneas, Jesucristo te sana.
levántate y enrolla tu camilla. Pedro desaparece de la acción del milagro. Pedro señala al que tiene poder sobre el milagro. Jesucristo te sana, no entra él. Pedro hace que este hombre, a través de este milagro, apunte a Jesucristo. Es decir, Pedro transmite un mensaje clarísimo. El milagro no es el destino final. El milagro no es lo último en este proceso de convocar a Cristo para desarrollar un milagro, de rogar a Cristo que haga un milagro, sino que Pedro apunta a ese Salvador que no solo va a hacer un milagro, sino que también sana la vida espiritual y total de la persona. Y algo mucho más allá de la persona es lo que nos dice el versículo 35. Dice que todos los que vivían en Lida y Sarón vieron lo sucedido. Y al ver lo sucedido con este hombre, se convirtieron al Señor. No se convirtieron al milagro. En el momento del milagro, Pedro señaló a Cristo. Y por haber señalado a Cristo, cuando la comunidad ve al paralítico sanado, busca a Cristo, no al milagro. Se convirtieron a Cristo. Es decir, el milagro es la puerta que presenta el poder de Cristo suficiente para tocar y transformar la vida de muchas personas. Cristo puede sanar nuestros cuerpos. Cristo puede responder a la necesidad de milagros que tenemos a nivel económico, a nivel relacional, a nivel familiar, a todo nivel. Cristo tiene todo el poder para hacer milagros el día de hoy. Pero recuerda que según este modelo que encontramos en Hechos capítulo 9, Cristo no solamente anhela hacer el milagro en un hombre, sino que a través de este milagro presentarse como Señor, como Salvador de todo aquel que viendo el milagro puede llegar a conocer a Cristo y quiere conocer a Cristo. Una vez más, el milagro no es el final, es el inicio de una puerta abierta para que otros sean salvados por Cristo. Ahora, no estamos diciendo que si cambiamos nuestra oración y decimos, Cristo, sánanos o haznos el milagro para que otros te conozcan, ya tenemos el milagro asegurado. No, por favor, no nos confundamos. No estamos entregando la receta secreta para que todos los milagros sucedan. No, no es así. Lo único que estamos diciendo, que nos enseña la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, es que debemos pensar más allá del milagro. Debemos orar más allá del milagro. Debemos orar por la gente que necesita conocer a Cristo. Y si es a través de un milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pues qué hermoso sería que Dios nos use como instrumento para que otros le conozcan. Creo que la pregunta aquí válida es, ¿cómo estamos orando? Si cuando oramos por el milagro pensamos en nosotros solamente, o pensamos en que Dios haga el milagro de que todos gocemos de su presencia en nuestra vida. Y aunque anhelamos un milagro, si Dios quiere concedérnoslo, gloria a Él. Si esto permite que otros le conozcan, gloria a Él. Y si Cristo finalmente nos responde con un bástate mi gracia, porque eso es suficiente para ti, para que continúes en la vida, también gloria a Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero creo que la aplicación aquí para todos, querida familia, querida iglesia, queridos amigos, es que Cristo anhela conectarse con la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos de nuestra familia, de nuestro vecindario, de nuestra ciudad. Y quiere presentarnos como el milagro que Él ya tocó,
como la vida que fue transformada por Él. No solo a través de sanidades físicas, sino a través de todos los milagros que ha habido en nuestro carácter, en la provisión, en la fe que ahora tenemos y que nos permite ver la vida con una perspectiva diferente, con una perspectiva de esperanza puesta en Cristo. Y que a través de esa fe nosotros podamos servir, ayudar, escuchar, cuidar a otros. Para que cuando esos otros vean el milagro de nuestro actuar bondadoso, misericordioso con ellos, nos digan, ¿por qué haces esto? Y que frente a esa pregunta, tú y yo, al igual que Pedro, podamos apuntar a Cristo y decirle, lo hacemos porque Él nos ama y te ama a ti también. Y es la puerta abierta para llevar el mensaje de Jesús. Al igual que Pedro, debemos desaparecer. Porque no se trata de que ellos digan, qué lindo cristiano, qué hermosa iglesia. No. Lo que anhelamos es que ellos digan, qué hermoso Dios tienes, yo también quiero tenerlo. Y nosotros podamos decirle, ven, quiero hablarte de este Jesús para que tú lo recibas en tu corazón. Porque el milagro siempre apunta a Cristo, llamando a otros a un encuentro personal con Él. En el texto encontramos que todos los habitantes de Lida y la región de Sarón se convirtieron al Señor. Pero Lucas no quiere dejar ahí lo que está sucediendo. No solo nos quiere dejar en el hombre que recuperó la movilidad, sino que quiere ir más allá y por eso vamos a ver la segunda parte de nuestro bosquejo. La segunda parte de nuestro bosquejo habla de que el milagro no solo es un milagro que nos lleva a apuntar a Cristo y a llamar a más personas, sino que el milagro también afirma a la iglesia llamando también a otros. Y esto me parece tan hermoso. El texto de Hechos 9, 36 al 42 nos dice: había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos. Tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas, es decir, esta mujer que ha fallecido, les había hecho. 40. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Una vez más, un milagro que afirma a la comunidad, a la iglesia, y que sigue convocando a otros. En Jope había una discípula llamada Tabita, que en griego es Dorcas, ¿verdad? Y esta es una mujer importante. ¿Y por qué es importante? Porque es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa la palabra una creyente o en otras traducciones una discípula en término femenino. Y Lucas aquí lo incluye. No es un error, no es una casualidad. Lucas escribe muy bien, guiado por el Espíritu Santo. Y todo lo que coloca no es una casualidad, es para considerar. Y claro que es importante Dorcas, porque mira todo lo que ha hecho Dorcas, según el texto bíblico. Primero,
Lucas nos presenta a una discípula, o sea que el discipulado no tiene que ver con género, sino con el hecho de dar la vida e invertirla en otra, mostrándole a Cristo. Y Tabita era el resultado del discipulado. El discipulado no es exclusivo para unos, es para todos. Pedro está en una nueva región en la que él no ha predicado, pero a la cual la palabra de Dios ha llegado y ahora está afirmando ese mensaje. Y Dorcas es conocida no por predicar. Y eso me encanta. Porque nuestro mayor servicio no está en la predicación, aunque predicar es hermoso. A mí me encanta compartir la palabra de Dios. Pero estos pasajes me hacen recordar, y yo agradezco mucho a Dios, que mi mayor servicio no debe estar en la predicación pública, sino que el mayor servicio está en el contacto con la gente, en proveer a la necesidad de las personas vulnerables, en atender al necesitado. Y eso es lo que Dorcas hacía, porque Dorcas, una vez más, no es conocida por predicar, por dirigir reuniones, por proveer. No, Dorcas está proveyendo amor, cariño, ternura, necesidad. Está proveyendo con buenas obras a los pobres. Y las viudas muestran a Pedro las túnicas que Dorcas ha hecho para ellas. Las viudas, si ustedes recuerdan, las viudas, los huérfanos y las personas con discapacidades eran los más vulnerables en estas épocas. Y Dorcas está cuidando a estas personas. Es una escena profundamente hermosa, con demostraciones de amor, con una predicación basada en hechos, en actos continuos, constantes, con un testimonio que habla del amor de Cristo en la boca de quienes han sido ayudados. Es decir, la prédica es la respuesta al testimonio de Dorcas. ¿No les parece hermoso? Una iglesia que está siendo afirmada en su labor de respaldo comunitario. Pero cuando Tabita muere, la comunidad se desbasta, se entristece, se conmueve de manera dura. Ha muerto Tabita, ha muerto Dorcas, y la comunidad quiere hacer algo. Espera un milagro. Y se enteran que Pedro está cerca y van a buscar a Pedro y le dicen: cuando puedas ven, y Pedro se va con ellos. Y esto es hermoso, porque Pedro está dispuesto a servir y cuidar, afirmar a su iglesia por amor. Y Pedro llega, y cuando llega encuentra la multitud de viudas dolidas por la muerte de Dorcas, así que las invita a salir de la habitación. Pedro no da lugar al espectáculo, no da lugar a un milagro en público, no quiere aplausos. Él quiere orar a solas, buscando a Dios. Porque dice que antes de tocar el cuerpo, Pedro se arrodilló y oró a Dios. Pedro no va a tocar ese cuerpo y no va a hacer nada si no tiene el permiso y la autoridad de Dios para hacer un milagro. Y esto a ti y a mí nos tiene que enseñar mucho. Predicar la palabra, animar a otros, cuidar a otros, no es algo que tú y yo hacemos. Es algo que Dios dirige en nosotros y que empieza con un ruego de querer unirse a la voluntad de Dios para alcanzar a otras personas. Nos unimos a su plan a través de la oración, a través del ruego, a través del pedirle a Dios que a través de su Espíritu nos capacite, nos llene para que tengamos las palabras y los momentos exactos para llevar el mensaje de Jesús a otros. Pedro está haciendo eso. De rodillas, ora al Padre a solas frente al cuerpo sin ni siquiera tocarlo. Después de hablar con Dios, y obviamente, aunque el texto no lo dice, yo estoy completamente seguro que tiene el discernimiento y el permiso de Dios a través del Espíritu para poder orar. Y su oración es enfática porque está llena de convicción de un Dios que quiere hacer un milagro e ir más allá del milagro. Por eso es que Pedro le dice: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos.
Pero nuevamente, no se está buscando un milagro solamente. Se está buscando lo que viene más allá del milagro. Y uno encuentra en el versículo 42 cuál fue el resultado de ese ir más allá del milagro. Ahí aparece que muchos creyeron en el Señor. Interesante. Una vez más allá del milagro, más allá que esta mujer llamada Dorcas, la conversión de muchos más que quieren encontrarse con Cristo. La autoridad espiritual que vemos en Pedro no viene de las órdenes que da, no viene de una posición de liderazgo que ordena y dirige. La autoridad de Pedro sobre lo que está sucediendo vino de la posición en rodillas frente a su Dios. ¿Cuánto nos habla esto a los que servimos, a los que queremos obedecer a Dios, para seguir sus planes, para involucrarnos en su voluntad y pedir de Él la autoridad para ejercer en humildad, apuntando siempre a Cristo como Señor, como Salvador? Una vida entregada a servir es la que Dios puede usar incluso para milagros, pero siempre en una vida humilde que se deja usar por Dios en lo que Dios quiere hacer. De Tabita, ¿qué aprendemos? De Dorcas, que ella estaba preocupada en los más necesitados. ¿Cuánto te habla esto a ti? Cuando piensas en el milagro que estamos esperando y por el cual oramos. ¿Cuánto nos habla de que el servicio de Dorcas fue el que tocó el corazón de las viudas y el que les mostró el amor de Cristo? ¿Cuánto nos habla el hecho de que Dorcas tuviese una fe visible en la respuesta amorosa de quienes ella servía? Dios quiere impactar la ciudad, nuestro vecindario, nuestra familia. Pero lo quiere hacer más con nuestra vida, que ya tienen los milagros de Cristo, que con nuestras palabras. Me encanta pensar que la mayor prédica son nuestras acciones. Así que oremos para unirnos al plan de Dios y que Él nos guíe en hacer lo que nos corresponde hacer. Lucas nos ha hablado de 2 milagros impresionantes. El primero, un hombre imposibilitado de caminar 8 años, a quien Pedro, apuntando a Cristo, trae sanidad por el poder de Cristo, pero que este milagro hace que muchos se conviertan. Y ahora tenemos a una niña llamada Dorcas, Tabita, que es resucitada por el clamor de una comunidad que ha sido ayudada por ella. Entonces Jesús afirma a su iglesia para que continúe haciendo la labor, pero también a través de este milagro convoca a muchos más llamándolos a la conversión. Pero Lucas no se queda ahí, porque no solo está apuntando a este hombre y a esta mujer y a quienes se convirtieron, sino que también está apuntando al propio Pedro. Y aquí el punto 3 de nuestro bosquejo. El milagro nos transforma rompiendo nuestros prejuicios. Y eso lo encontramos en el versículo 43 del capítulo 9. Dice así: Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Tal vez tu primera pregunta sea: ¿qué de milagroso hay en esto? Y la segunda, ¿qué tiene que ver este versículo con el rompimiento de prejuicios? Entremos un poquito al contexto cultural
de la época y religioso de la época, porque esto nos da mayores luces. En primer lugar, hablamos de un hombre que trabaja curtiendo pieles. Y para los judíos de esta época, este oficio era un oficio que era de rechazo, porque se trabajaba con animales muertos. Era un oficio considerado ceremonialmente impuro. Un curtidor de pieles no iba a ser un hombre bienvenido, porque estaba yéndose en contra inclusive de la ley en el Pentateuco, que rechazaba este tipo de labores, más que de oficio, labores, pero que tenían que ver con el oficio de un curtidor. Pero no solamente eso, sino que los comentaristas claramente muestran que el trabajo con pieles implicaba la sangre, y esto traía olores, insectos. Por eso que estos comentaristas señalan que estos oficios se realizaban cerca a las aguas, razón por la cual la comunidad no compartía con ellos, sino más bien ellos vivían y ejercían su oficio de manera alejada. Entonces nosotros nos estamos encontrando con una realidad importante aquí. Nos estamos encontrando con un Simón curtidor que no es aceptado ceremonialmente y que no es tan afín con una comunidad que lo quiere cerca. En otras palabras, en el pasaje que Lucas nos relata, no solo encontramos el milagro de un hombre paralítico, de una mujer resucitada, sino que encontramos el actuar de Dios milagroso sobre Pedro. ¿Por qué? Porque está trabajando el corazón de Pedro para lo que se le viene más adelante en los próximos capítulos. Dios está preparando a Pedro para llevar el mensaje a los gentiles. Y eso requería un principio importante: romper barreras culturales al ir hacia los gentiles, pero también romper los prejuicios, las normas que tenía Pedro como judío. Es decir, no podía ser la tradición la que limite el mensaje de Jesús en los gentiles, sino que había que haber una transformación, una renovación en la mente, en el corazón y en el actuar de Pedro para con personas no judías. Y aquí Jesús empieza a trabajar con él. Y creo que el mayor milagro en la actualidad no va a ser que en nuestra iglesia y en nuestra comunidad un paralítico se levante o alguien vuelva a la vida. Aunque eso es extraordinario, creo que el mayor milagro que que señala Lucas es el hecho de la transformación de los corazones. En el primer milagro, muchos vienen a Cristo. En el segundo milagro, muchos vienen a Cristo. Y en la tercera parte de nuestro bosquejo, el corazón de Pedro está haciendo una gran transformación de todas aquellas costumbres y tradiciones que traía Pedro y que iban a impedir, si los mantenía, que siga llevando el mensaje de Jesús. Me encanta pensar en una iglesia que no vive de prejuicio, sino del amor por quienes no tienen a Cristo. Y ese sería el más grande de los milagros en nuestra iglesia. En conclusión, para ir rescatando oportunidades de crecimiento, de avance, oportunidades de decirle al Señor: Señor, recibo tu mensaje y quiero replantear mi forma de ver el milagro que tanto te he estado pidiendo. Primero, en Lida un paralítico se levanta. En Jope una discípula vuelve a la vida. ¿Esto qué nos enseña? Que Cristo tiene el poder para hacer grandes milagros y lo va a seguir haciendo como Señor soberano sobre la persona y sobre el momento y en el momento que Él lo considere
porque Él es nuestro Señor y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero con este pasaje hay que ir más allá. Porque Dios no solo quiere levantar paralíticos, Dios quiere levantar una iglesia que sirva por amor a otros, que predique con los actos, con los hechos, con el ir y visitar a otros, con ir y servir a otros, con ir y amar a otros. Y ese es el milagro que debe apuntar a Cristo y que va a hacer que muchos le conozcan. Creo que Cristo de aquí podemos rescatar que el milagro no es el final, es la puerta que abre la conversión para muchos. Quiero animarlos a hacer algo, iglesia. Quiero animarlos a que podamos en esta semana hacer 3 actividades. Y la primera es arrodillarnos y orar a nuestro Señor a solas, sin que nadie nos vea. Y en este arrodillarnos decirle: Señor, quiero unirme a tu voluntad de ir por otros. Haz el milagro que quieras en mí, pero no me dejes aquí. Conviérteme en instrumento de tu voluntad para alcanzar a otros. Me parece una oración tan necesaria en nuestra vida, así como Pedro lo hizo. Creo que es valioso que tú y yo lo hagamos. Lo primero, de rodillas, busquemos unirnos a la voluntad de Dios para nuestra zona de influencia. Lo segundo, ¿qué les parece si como el paralítico vivimos con esperanza de que Dios hace milagros y puede transformar nuestra vida, pero al mismo tiempo servimos por amor a los demás? Busca una oportunidad de servir a un vecino, a un amigo, a un familiar, a alguien a quien no haya servido antes. Sirvamos a alguien, acompañemos a otros, hagámoslo por amor. Y si nos preguntan por qué lo haces, tenemos la respuesta perfecta. Porque Cristo me amó y te ama también a ti. Quiero hablarte de Cristo, siempre señalando a Cristo. Y finalmente, pensemos qué prejuicios hoy nos afectan y seamos como Pedro, capaces de por amor convivir, compartir con aquel que de repente hoy nos genera algún tipo de rechazo. Vayamos más allá de un prejuicio, que haya un milagro en nosotros que nos permita ir más allá. Cuando la iglesia va más allá del milagro, nuestro entorno empieza a conocer a Cristo. Eso anhela Jesús, eso enseña este pasaje. Tan hermoso, por cierto. ¿Estamos orando por milagros en nuestras vidas? ¡Qué bien! Me parece bueno. Eso muestra que tenemos esperanza. Pero este pasaje, recuerda, nos lleva más allá. Oremos por unirnos al plan de Dios. Así que esta semana vivamos esto. Señor, llévame más allá del milagro que tanto anhelo. Conviérteme en instrumento de tu amor, de tu gracia, tu perdón y tu restauración. ¿Te parece si oramos? Señor Jesús, gracias porque tu poder sigue obrando hoy. Gracias porque los milagros que vemos en tu palabra nos recuerdan que tú sigues transformando vidas. Pero hoy te pedimos algo más profundo. No queremos quedarnos solo buscando milagros. Queremos ser parte de tu misión. Úsanos para conectar con quienes necesitan esperanza. Danos un corazón como el de Tabita, para siempre servir con amor a los que sufren. Y rompe en nosotros cualquier prejuicio que nos impida amar a las personas como tú las amas. Que nuestra iglesia y cada uno de nosotros en ella sea un puente para que muchos lleguen a conocerte. Esto lo oramos porque anhelamos que tu gloria sea manifestada en muchos
y que muchos puedan experimentar tu bondad y misericordia. Señor, úsanos para eso. Te lo pedimos con un corazón humilde, que no busca ser reconocido, sino que busca que te reconozcan a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, queremos ayudarte a seguir aplicando lo que aprendemos cada domingo y crecer juntos durante la semana. Por eso ya está disponible el material de apoyo del mensaje. Lo puedes descargar desde el link en la descripción de nuestra transmisión en YouTube cada domingo y usarlo en tu grupo o tiempo personal. Sigamos aprendiendo y aplicando la palabra juntos. Y recuerda, en la Confra Salitre somos familia. En la compra nos encanta compartir con nuestra familia. Sé parte de Expresión de Amor trayendo alimentos no perecederos y elementos de aseo. Un pequeño gesto puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien más. Recuerda revisar la fecha de vencimiento. Gracias por ser parte de este hermoso acto de amor. Y recuerda, querida iglesia, antes de cerrar esta transmisión, quería darles un afectuoso saludo a todas las mujeres de nuestra comunidad, de nuestra iglesia y a toda aquella que esté viendo este video. Desde nuestra iglesia nosotros reconocemos el valioso papel de la mujer en la comunidad, de su liderazgo, de su papel de compañera, de consejera, también de servidora, también de líder, porque creemos que todos estos aspectos son los que vivimos plenamente en nuestra comunidad y queremos reconocerlos el día de hoy. Así que reciban de todos los hombres de nuestra iglesia y de todas las personas que les estimamos un afectuoso abrazo y reconocimiento en su día. Que el Señor las llene de alegría, que el Señor las llene de vida, que el Señor les siga dando esperanza y fuerza y valor y sabiduría para seguir acompañando sus familias. Feliz Día de la Mujer. También quisiera recordarles que se nos acerca una próxima asamblea anual. Ya pronto les llegará información de fecha y horarios para que estemos los miembros activos de nuestra iglesia participando de esta reunión. Así que prontamente te llegará esta información a tu WhatsApp y también a través de los anuncios de la iglesia los próximos domingos. Y hablando de eso, el próximo domingo volvemos a la presencialidad. Hoy por temas de ubicación cerca a Corferias no hemos podido abrir nuestra iglesia y por eso hacemos esta transmisión virtual, esta prédica de esta manera. Pero la próxima semana volvemos a nuestros dos servicios, a las 9 de la mañana y a las 11. Así que cordialmente bienvenidos. También quería recordarles que empieza Caminando con Jesús en el mes de marzo. Y esto es muy importante porque este es un programa formativo, un programa donde tú puedes poco a poco ir aprendiendo acerca de la base bíblica respecto a Dios, respecto a Jesús, respecto al Espíritu Santo, respecto a lo que creemos en la Confra Salitre. Y esto es vital para ti. Si tú eres alguien nuevo en la iglesia, te invito cordialmente a que formes parte de esto. Es necesario que tú sepas en qué creemos y cómo está sustentado en la Biblia. Los profesores que tenemos son maravillosos y han hecho una excelente labor en todos estos años y quieren seguir haciéndolo, así que aprovecha. Pero si tú eres alguien que no eres nuevo, que ya estás tiempo con nosotros, pero quieres afirmarte en el conocimiento bíblico, pues bienvenido también. Siempre es bueno recordar y revisar aquello en lo que creemos. Así que bienvenidos. Familia, hoy ha sido un tema que nos habla de ir más allá de los milagros, de no solo pensar en nosotros y en nuestras necesidades, sino de aquello que quiere hacer Dios a través de nosotros para hacer el hermoso milagro de que muchos lleguen a conocerle a Él. El milagro no termina en nosotros, sino que continúa y trasciende a través de nosotros hacia los demás. Así que conviértete en un instrumento de Jesús, conviértete en alguien que vive bajo la voluntad del Padre. Que el Señor te bendiga, que tengas una buena semana y recuerda que aquí en Confra Salitre somos familia. Un gran abrazo, bendiciones.
Chao.